Pero porque Dios es amor, no solamente Él ama perfectamente, sino que Él odia perfectamente. Porque Dios es amor, Él odia. Porque el amor exige necesariamente odiar todo aquello que impide el amor, que estorba el amor, que viola el amor. Por eso es que cuando usted ve entre dos personas, cuando se aman, el amor entre las dos personas exige aborrecer todo aquello que estorba ese amor. Por eso es que un matrimonio cristiano aborrece, por ejemplo, el adulterio, aborrece el divorcio, porque son cosas que estorban, que impiden, que violan el amor que se profesan uno a otro. Y es que el amor maduro, el amor verdadero, no solamente ama verdaderamente, sino que aborrece verdaderamente todo aquello que impida y estorbe el amor. Y es igual con Dios. Dios ama perfectamente, pero porque Él ama su justicia, su santidad, Él ama y su propia gloria y su voluntad, es que Él aborrece el pecado, aborrece la injusticia, aborrece todo aquello que impide la manifestación de su gloria en el mundo, y más que impedir, que le ensombrece o que le estorba. Es por esa razón que encontramos en la Biblia ejemplos muy claros de esto. Por ejemplo, cuando Jesús fue a tumbar las mesas de los cambistas dentro del templo, ¿se acuerdan ustedes? Él se enojó mucho, pero ¿por qué Él aborreció eso? Porque Él ama profundamente a su Padre. Es porque Él ama la voluntad de su Padre, Él ama la obra de su Padre, Él ama a su Padre, que Él aborrece el pecado y todo aquello que transgrede precisamente la voluntad de su Padre. Y es que precisamente por eso es que Proverbios capítulo 6, en la Biblia encontramos muchos versículos que hablan lo que Dios aborrece, por cuanto Él ama, Él también aborrece. Y dentro de estas cosas que Dios aborrece, solo quiero leer un versículo entre muchos que hay, es Proverbios capítulo 6 del 16 al 19, dice así: 6 cosas aborrece el Señor, y aún 7 abomina su alma: ojos altivos, lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente, corazón que maquina planes perversos, pies presurosos para correr al mal, testigo falso que habla mentiras y el que enciende rencillas entre sus hermanos. Estas cosas aborrece Dios. Pero no solamente estas cosas, esto lo pongo como un ejemplo, sino que la Biblia también enseña que Dios aborrece otras cosas. Por ejemplo, en Malaquías, Dios aborrece el divorcio. Por eso es que luego dice también en Jeremías capítulo 44 que Dios aborrece y odia la idolatría. En Amós capítulo 5 versículo 21 la Biblia dice que Dios odia la hipocresía. En Apocalipsis capítulo 2 la Biblia nos enseña que Dios aborrece las religiones falsas. ¿Y por qué Dios aborrece? ¿Por qué Dios odia? Porque Él ama, porque Él es amor. Porque Él ama su justicia, Él ama su santidad, Él ama su gloria, Él ama el plan de salvación, Él ama su gracia, Él ama a sus hijos. Es que Él odia todo aquello que busca impedir con injusticia todo esto. ¿Por qué creen ustedes que la ira de Dios, dice Romanos 1, se manifiesta sobre todos aquellos que se manifiestan? Porque dice la palabra, porque ellos se oponen con injusticia a la obra de Dios. Entonces, como Dios ama su obra, Él ama su plan de redención, Él ama su gloria, Él también aborrece el pecado. Por lo tanto, en esta preciosa serie que comenzamos la semana pasada, que se titula Solo Amor, este día vamos a hablar de una clase de amor que Dios odia con perfección, que Dios aborrece con perfección. Y este amor es amor por el mundo y las cosas que hay en él. Por eso que el título del sermón de esta mañana es Dios odia el amor al mundo. Ahora, ¿por qué nosotros decimos de que Dios odia el amor al mundo? Porque lo dice expresamente la Escritura. En la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 15, la Biblia nos dice lo siguiente: no améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si hay algo que Dios odia por cuanto Él es amor, es el amor por el mundo. Y es que precisamente por eso, porque Dios es amor y su amor está en nosotros como un don impartido por medio del Espíritu Santo, por eso es que también nosotros los cristianos
se supone que aborrecemos al mundo y las cosas que hay en el mundo. Digan conmigo, los cristianos amamos lo que Dios ama, pero aborrecemos lo que Dios aborrece. Ahora, para entender este punto de Juan y entender a qué se refiere, porque aquí hay muchas preguntas que hay que responder. Cuando dice, no améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo, la pregunta es, ¿a qué se refiere con la palabra mundo? Porque la Biblia dice, de tal manera amó Dios al... Bueno, ¿y cómo quedamos aquí, pastor? ¿Hay que amarlo o no hay que amarlo? Entonces, hay muchas preguntas en este versículo. En primer lugar, ¿a qué mundo se refiere? Número 2, dice, ¿por qué habla de que si el amor del mundo está en una persona, por qué el amor del Padre no está en él? Para entender todo esto que el apóstol nos quiere enseñar y la Biblia nos quiere enseñar, tenemos que entender un poco rápidamente, de manera bien general, muy rápido, el contexto de la primera carta de Juan y de este capítulo 2. Mire, una vez más, dice, no améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo. ¿Por qué Juan escribe este mandamiento a la iglesia? Mire, la primera carta de Juan es bien especial porque la primera carta de Juan fue escrita para que todos los cristianos, en este momento, en la época, obviamente, en que fue escrita y ahora para nosotros, fue escrita para que se leyera dentro de las iglesias y la gente pudiera comprobar en sí mismos si son cristianos o no. Lo que estaba sucediendo es que en el tiempo de Juan, cuando Juan escribe la primera carta, él se encontraba ya en la ciudad de Éfeso. Algunos creen que pudo ser una isla donde se encontraban Patmos, pero lo más seguro que fue en Éfeso. Cuando él estaba aquí, él era, recuerde, ya el último de todos los apóstoles vivo. Recuerde que fue el último en morir. Él murió con una edad de más de 100 años. Se cree que él murió. Recuerde que también Jesús lo llamó muy joven. Cuando Jesús lo llama, él tenía alrededor de 20 años como apóstol. Entonces, el apóstol Juan fue el único ya que vivía. Y cuando él comienza a enseñar y comienza a pastorear las iglesias de Asia Menor, en general siendo el apóstol, se da cuenta que en el tiempo de él había crecido muchísimo lo que hoy conocemos como el gnosticismo cristiano. Uno de ellos era Cerinto y otros más. Precisamente estas herejías, este tipo de filosofías gnósticas cristianas, se llamaban así, porque ellos se congregaban con los cristianos, cantaban los himnos cristianos, oraban las oraciones cristianas, se congregaban con los demás cristianos, pero no eran trigo, eran ¿qué? Cizaña. ¿Y cómo se sabía? Porque ellos demostraban su falta de creencia en la deidad de Jesús, aborreciendo al hermano. Por eso es que Juan, en la primera carta de Juan, lo que más habla es del amor entre hermanos. Porque lo que estaba pasando en las iglesias es que había palabra, pero había poco amor. Entonces Juan les demuestra a través de esta carta que esos que dicen que son cristianos, pero que no creyendo en la deidad de Jesús, los gnósticos cristianos, pero a la vez decían que sí lo eran, se estaban engañando a sí mismos. Entonces las pruebas o el examen, o como aquí en El Sabor le llamamos la PAES, lo que es la PAES para los colegiales, lo es para nosotros la primera carta de Juan. Por eso en la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 13, Juan dice el propósito de escribir esta carta y lo dice claramente. Estas cosas os estoy escribiendo a los que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Para qué? Para que sepáis que tenéis vida eterna. Es decir, para que sepamos que somos cristianos, para que sepamos que tenemos vida eterna, para que sepamos o no que vamos al cielo, Juan escribió la primera carta de Juan. Toda la carta es una constante prueba. Por eso es que usted encuentra más de 15 aspectos de testimonio en la vida de una persona para que sepa la persona si es cristiano o no. Entonces, por esa razón, él comienza entonces a escribir acerca del amor. Y hablando acerca del amor entre cristianos, él dice que una prueba de que una persona sea cristiano o que ha sido amado por Dios, ha sido salvado por Dios, es que esa persona entonces no ama al mundo ni las cosas que hay en él. Una prueba del cristiano de que es cristiano, un testimonio para uno mismo de que uno es cristiano y que tiene vida eterna, es que uno no ama al mundo. Si usted ama al mundo por encima de Dios y las cosas que hay en el mundo por encima de Dios, y amando al mundo y las cosas que hay en el mundo por encima de sus hermanos, usted está engañado, usted no es cristiano.
No lo digo yo, lo está diciendo la Biblia. Por eso Juan, ¿qué es lo que dice? Juan dice, fíjese bien, dice, no améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en ¿quién? Él está hablando de salvación. De tal manera amó Dios al mundo que dio. Es decir, se supone que si el amor del Padre está en mí, por cuanto Dios es amor, yo no solamente tengo la capacidad de amar a Dios por sobre todas las cosas, sino que también porque amo a Dios por sobre todas las cosas, amo al prójimo como Cristo me amó a mí primero. Amén. Porque Dios es amor, los que hemos sido salvados por Dios amamos lo que Dios ama, pero también aborrecemos lo que Dios aborrece. Por eso es una prueba el amor al mundo. Si alguien dice que es cristiano y ama al mundo y las cosas que hay en él, el amor del Padre no está en él, aunque se congregue. Quiero que entienda que en el 100% de las iglesias en el mundo hay cizaña. Jesús lo dijo. No hay una sola iglesia que no tenga cizaña en medio del trigo. Entonces, precisamente en este sentido, tiene un realce este mandamiento. Porque precisamente por eso es que Dios da el mandamiento a través del apóstol. Porque no solamente es un mandamiento a cumplir de los cristianos, sino una señal inequívoca si somos cristianos o no, el amor por el mundo. Y es que mire, mi familia, la Biblia establece que por cuanto Dios nos ama a nosotros y el amor de Dios está en nosotros, es imposible que nosotros amemos lo que Dios aborrece. Porque el amor de Dios está en nosotros. Entonces nosotros solo amamos lo que Dios ama y aborrecemos lo que Dios aborrece. Entre varios versículos que hay en el Antiguo Testamento, elegí uno que es el más claro para mí de todos, que es el Salmo 97:10. Muy cortito, por cierto, dice así: los que amáis al Señor, aborreced el mal. Muy simple. Es decir, ¿cuántos aquí amamos a Dios por sobre todas las cosas? Levanten la mano los que amamos a Dios. Entonces, porque usted ama a Dios, ¿quién necesariamente es el cristiano? Aborrece el mal. Porque ¿quién lo aborrece? Dios. Es decir, los que aman al Señor, aborrecen el mal. Es natural, es decir, no solamente es un mandamiento, sino que es algo que está inherente, es parte de nuestro ADN espiritual. Si nuestro Padre que nos ha amado y nos ha salvado ahora vive en nosotros por medio de ese Espíritu Santo y Él aborrece el pecado, necesariamente también nosotros lo aborrecemos. Aunque pecamos, no lo practicamos porque lo aborrecemos. Por eso los cristianos amamos su palabra, amamos su voluntad, amamos la justicia de Dios, amamos la santidad de Dios, amamos el congregarnos. ¿Por qué? Porque Dios nos ama. Pero porque amamos esas cosas, aborrecemos el pecado, aborrecemos la maldad, aborrecemos la injusticia, aborrecemos la mentira y todo lo que Dios aborrezca. Amén, mi familia. Entonces, una de las cosas que Dios aborrece, y por lo cual también nosotros los cristianos aborrecemos, es el amor por el mundo y las cosas que hay en él. Por eso dice el versículo una vez más, 1 Juan 2:15 al 16. No améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la codicia de la carne, la codicia de los ojos y la soberbia de la vida, no viene del Padre, sino del mundo. Digan conmigo, no améis al mundo, ni las cosas que hay en el mundo. Ahora, pastor, entonces, ¿a qué se refiere cuando habla de la palabra mundo? Esto es importante. Cuando habla del mundo, en primer lugar, no está hablando del globo terráqueo. No está hablando la Biblia del mundo como por ejemplo las plantas, los animales, las montañas. Los cristianos no aborrecemos la creación. ¿Por qué no la aborrecemos? Porque dice la Biblia que la creación cuenta ¿qué? La gloria de Dios. Nosotros no aborrecemos la creación. Yo no aborrezco el caracol que está ahí. No aborrecemos ni la mosca, la matamos porque nos enferman, pero si no nos enfermaran no la matáramos. Nosotros no aborrecemos la creación. Entonces no se está refiriendo de que tenemos que aborrecer la creación porque la creación misma cuenta la gloria de Dios. En segundo lugar, cuando habla de no améis al mundo, ni las cosas que hay en él, tampoco se refiere a las personas. Ojo, no se refiere a las personas nunca. Porque la Biblia nos enseña que el hombre fue creado ¿a qué?
a imagen y semejanza de Dios. Por eso la Biblia dice, todo lo que tú le haces a una persona, a Dios se lo estás haciendo. Porque los seres humanos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. La poca bondad que muestra el hombre natural sin Cristo, por ejemplo, amar a los hijos, amar la vida, amar el trabajo, eso demuestra, por ejemplo, que el ser humano fue creado a imagen y semejanza del Dios bueno y amoroso que tenemos. La poca bondad y el tipo de amor que hay en el mundo, de este tipo de amor natural, nos demuestra que todavía, aunque se perdió obviamente mucho de la imagen de Dios, algo queda en nosotros por el pecado. Entonces, también la Biblia nos enseña en Efesios capítulo 6 que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, no es contra personas. Nunca la lucha de un cristiano es contra personas. Los cristianos no aborrecemos a las personas. Entonces, ¿a qué se refiere la Biblia, pastor, cuando dice no améis al mundo? Se refiere al sistema invisible gobernado por Satanás que gobierna el mundo entero. Este sistema de maldad, que es lo que genera el movimiento en el mundo, es lo que no tenemos que amar. A esto se refiere Efesios capítulo 2 cuando dice versículo 1 al 2 lo siguiente. En cuanto a vosotros, estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según el curso de este mundo. Según el curso de este mundo. ¿Qué curso sigue el mundo? Conforme al príncipe de la potestad del aire, del espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia. Mire, la palabra conformar, lo expliqué en el culto anterior, la palabra conformar es lo siguiente. Si usted toma un molde, por ejemplo, y usted le pone, digamos, plastilina a un molde, y usted quita luego el molde, ¿qué forma toma la plastilina? Ok, esa es la palabra conformar, es decir, no amoldarse. El molde es el mundo. Pero en este caso, en este versículo, el molde es el príncipe de las... Quiero que entiendan algo. El mundo está gobernado por Satanás. Ha tomado la forma del príncipe del mundo, que el príncipe de este mundo le ha querido dar. Del espíritu que ahora actúa, dice, en los hijos de desobediencia. Una de las cosas que los cristianos cada día que nos levantamos tenemos que entender es que nosotros ya vivimos en el valle de sombra de muerte que habla el Salmo 23 y Lucas capítulo 1. El mundo entero es el valle de sombra de muerte. Nosotros vivimos en un mundo regido, gobernado, dominado por Satanás. Usted y yo no podemos ser ignorantes que el mundo entero está infectado precisamente con estos principios del príncipe de las tinieblas. Y entendamos por favor algo. Todos los sistemas del mundo, de todos los países del mundo, incluyendo El Salvador, está gobernado por Satanás. Los sistemas políticos, los sistemas económicos, los sistemas educativos, los sistemas de pensiones, los sistemas financieros y económicos. Todos los sistemas del mundo están gobernados por Satanás. Y usted lo puede ver en que todos los sistemas que le acabo de mencionar y los demás que no he mencionado, ¿a quién buscan glorificar cada día? ¿Al hombre o a Dios? Totalmente. Porque usted tiene que entender que todos los sistemas del mundo, usted lo quiere entender o no lo quiere entender, están gobernados por Satanás. Y es precisamente porque el mundo está gobernado por Satanás. Cuando el hombre pecó, le entrega el gobierno del mundo a Satanás, porque acuérdense que la orden fue al hombre. Dios le da al hombre la orden, sojuzga toda la tierra. Pero cuando el hombre peca, pierde todas esas habilidades y dones para hacerlo y se le entrega a Satanás por derecho legal. Ahora, legalmente Satanás es el príncipe de este mundo. Y Jesús lo reconoce, claro. Y quiero que entendamos algo, por esa razón, porque en este mundo Satanás gobierna, es que nosotros los cristianos todo el tiempo buscamos tener amigos ¿qué? Cristianos. Por eso los cristianos valoramos las amistades ¿qué? Cristianas. Por eso nos congregamos cada semana, por eso nos discipulamos. Por eso nuestros hijos buscamos que estudien en colegios cristianos. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que los sistemas educativos del mundo, que los sistemas políticos y económicos, el sistema laboral, el sistema de pensiones, todo lo que rige un país está regido por Satanás. No buscan su beneficio como cristiano, buscan la gloria del hombre, no buscan la gloria de Dios. Todos los sistemas del mundo son sistemas anticristo, anticristianos, antidios. ¿Me voy a explicar, mi familia? Entonces, por eso los cristianos, uno de los más grandes legados en todo el mundo,
y en toda la historia del cristianismo es, por ejemplo, la educación. Porque los cristianos sabemos de que la única manera de transmitir los valores cristianos de una generación a otra es a través de la educación. Y por eso es que los más grandes fundadores de universidades y colegios en el mundo, de las mejores universidades del mundo, somos los evangélicos. Porque estamos preocupados por la enseñanza, preocupados por la educación. Por eso es que nosotros los cristianos, no es que nos separamos del mundo, ojo, no es que nosotros dejamos de vivir en el mundo, no. Nosotros vivimos en el mundo, procreamos en el mundo, nos casamos en el mundo, tenemos familia en el mundo, pero no somos del mundo. Somos extranjeros, somos ciudadanos del cielo, peregrinos en esta tierra. No amamos al mundo, aunque vivamos en el mundo actualmente. Amén, mi familia. Entonces, fíjese bien, el punto es, por eso es que la Biblia nos manda a nosotros a no amar al mundo, porque amar al mundo significa que usted ama el sistema gobernado por Satanás. Usted está amando al príncipe de las tinieblas. El mismo apóstol Juan, en Juan capítulo 15, registró las palabras de Jesús cuando él dijo, versículo 19. Si fueres del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no sois del mundo, sino que yo os elegí de entre el mundo, por eso el mundo os aborrece. ¿Por eso el mundo os qué? Y recordando las palabras de Jesús, luego el apóstol dice en su primera carta de Juan 3:13, dice: Hermanos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Hermanos, el mundo lo aborrece a usted. Si usted es cristiano, el mundo lo aborrece a usted. ¿Por qué cree usted que los sistemas económicos del mundo no están hechos para ayudar a los cristianos? El sistema económico no está hecho para gobernar a los cristianos, para ayudarle a los cristianos. Los sistemas educativos, hablemos de nuestro país. ¿Usted cree que el sistema financiero ayuda a los cristianos? ¿Por qué dijiste, ay, Pastor Miguel? Ay, Dios, dijo el Pastor Miguel. ¿Por qué lo dijiste? Le voy a contar por qué lo dijo. ¿Sabe usted que ningún banco le presta a iglesias, ni a pastores, ni a nadie aquí en El Salvador que sea cristiano y que esté en funciones religiosas? No le prestan. ¿Por qué cree usted que el colegio se sostiene con las ofrendas y diezmos de nosotros actualmente? Porque no se ha llegado al punto de equilibrio. Bueno, perdón, ya hoy sí ya con las inscripciones que ahorita sí se va a llegar al punto de equilibrio, de alguna manera. Y hoy viene el fondo de becas ya a funcionar correctamente. Ahora, ¿por qué se ha sostenido con las ofrendas? Yo he hablado con algunos candidatos presidenciales actualmente y yo les he dicho, miren, ojalá, Dios quiera, ya cambien eso para las iglesias, les dije yo. A mí uno de ellos me preguntó, mire pastor, ¿y usted qué piensa de esto? Un consejo que usted daría, el sistema financiero, le dije. Es un desastre para las iglesias. Qué triste que es más fácil que le presten para poner un chupadero, le dije, que para poner un colegio. El colegio va a cambiar el país para bien. La educación, históricamente está demostrado. Un chupadero lo va a perder más, le digo. Y empecé a hablar de ciertas cosas. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque los sistemas financieros, el sistema económico de todos los países están orientados a la exaltación del hombre, no a los cristianos. El sistema educativo nacional, ¿acaso está orientado a transmitir los valores cristianos y engrandecer el señorío y la preeminencia de Cristo Jesús en el corazón de los niños? No. Y no quitaron la lectura de la Biblia, pues, por decreto. ¿Por qué, pastor? Porque los sistemas, mire, por eso es que no podemos poner la esperanza en los sistemas, ni siquiera en ningún candidato presidencial, ningún partido político. Entienda usted, todos los sistemas del mundo están gobernados por Satanás, están hechos legalmente para aborrecer al cristiano. Por eso, aunque usted ponga a su hijo en un buen colegio, que le dé a usted caché, que su hijo estudie ahí, aunque sea muy bueno, muy lindo, si la Biblia no es el centro de las actividades de ese colegio, entienda, escuche por favor, ese colegio, aunque tuviera el nombre de cristiano, es anticristiano porque es antibiblia. ¿Me voy a explicar? Todo colegio que no tenga la Biblia como centro de su actividad de valores y principios internos, ese colegio es antibíblico, por lo tanto es anti ¿qué? Cristiano.
Igual una empresa. Ahora, ¿significa que por eso nos vamos a retirar y vamos a irnos a una montañita? No. Por eso somos cristianos. Nosotros influenciamos al mundo, no el mundo a nosotros. Amén. Ese es el punto. Y por eso establecemos colegios, establecemos universidades, que son los proyectos de esta su iglesia. Porque el siguiente proyecto es en la universidad. El punto es, mis hermanos, que nosotros tenemos que entender que somos cristianos y el mundo nos aborrece a nosotros. Por eso es que nosotros nos congregamos. Por eso buscamos amistades cristianas. No importa si usted tiene el mejor trabajo del Salvador. Usted está dentro de un sistema mundano que lo aborrece a usted. Usted se imagina pidiendo permiso en su trabajo. Mire, ¿me puede dar permiso este día no venir? Es que fíjese que tengo un culto. Yo ahora, fíjese, voy a ir a un retiro, mire. Ajá, le van a decir. Por eso es que usted no me cree que el mundo está regido por Satanás. ¿Usted piensa que le estoy mintiendo? Vámonos a la Biblia. En la primera carta de Juan 5:19 dice la Biblia: sabemos que procedemos de Dios. Amén. Pero y el mundo entero yace bajo el dominio del maligno. Usted tiene que entender que el mundo entero está dominado por Satanás. Por eso usted tiene que entender lo siguiente: el reino que nosotros predicamos, que es el reino de Dios, oiga bien esto, actualmente es un reino espiritual. ¿Es un reino qué? Que se establece en el corazón de ¿quiénes? De nosotros los seres humanos. Pero va a haber un día en que mi Señor y mi Rey va a venir. Y ahí va a ser por 1000 años un reino terrenal. Y toda nación y toda rodilla se doblará y confesará que Él es Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Pero ahorita está gobernado por Satanás. Entonces los sistemas están orientados a exaltar el espíritu de anticristo. Por eso leímos Efesios, el cual opera actualmente en los hijos de desobediencia. Las leyes los hacen personas así. Si usted sigue pensando que el sistema, que el mundo lo ama a usted, sí que está engañado. ¿Sabe usted que porque estamos en un mundo gobernado por Satanás, dice la Biblia, el mundo yace bajo ¿qué dice? ¿Qué dice la Biblia? Dominio. Por esa razón es que la Biblia nos manda a nosotros dice, no os, una vez más, no os ¿qué? Amoldéis, la palabra moldar. No os amoldéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. Por eso los cristianos ponemos a nuestros hijos en colegios cristianos. Porque es que ¿sabe por qué hablo de los niños? Es que Satanás es bien astuto. Usted se fijó la pancarta que pusieron del lesbianismo, unas mujeres, no recuerdo qué unidad era, pero pusieron una pancarta aquí en la zona rosa. No sé si eran las dignas, no estoy seguro, pero un movimiento feminista, y pusieron un cartel donde decían, yo soy lesbiana, ¿y qué pues? Ahora, ¿usted no se fijó los colores y los dibujos que ocuparon? ¿Eran qué? No, era morado y eran niñas. Eran dibujos infantiles. ¿Por qué lo hicieron? En la mente de quienes querían entrar, de los niños. Mire, históricamente, bueno, Hitler lo dijo. Cuando Hitler comenzó precisamente su campaña de convencer de su partido político prácticamente para llegar al poder, muchos se opusieron por sus ideas locas. Pero vino, ¿sabe cuál fue? Y esto está registrado en historia. Hitler dijo, dijo, no tengo el apoyo de ustedes, pero tengo en mi poder la mente de todos sus hijos, y ellos a mí sí me van a seguir. Y lo hizo y lo logró. ¿A través de qué? Educación. Yo quiero que entienda que el mundo entero está regido ¿por quién? Y todo el tiempo van a tratar de sacar a sus hijos, nietos, bisnietos, del pensamiento de Dios. Por eso Jesús dijo de ustedes, de mí, de nuestros hijos y nietos, ¿de qué sirve entonces ganar todo el mundo si al final ¿qué? ¿Podemos qué? Perder el alma. ¿Qué es más importante? Por eso usted tiene que buscar el mejor colegio, pero que sea cristiano. La mejor universidad con principios cristianos. Si es posible, claro.
Mi familia, ¿por qué los cristianos entonces no amamos al mundo? Hay dos razones muy claras. No amamos al mundo porque el amor de Dios está en nosotros y nos exige aborrecer lo que Dios aborrece. Por eso Gálatas dice claramente 6:14 lo siguiente: pero jamás me suceda gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesús, el Mesías, por medio de la cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. El mundo ya fue crucificado para nosotros y nosotros para el mundo. Es inevitable que en el corazón de un cristiano no haya aborrecimiento por el mundo y por las cosas que hay en el mundo. Es inevitable. Nosotros aborrecemos los sistemas del mundo porque precisamente el sistema del mundo es antibíblico, anticristiano. Y porque sabemos que va a afectar a nuestros hijos, nuestro matrimonio y nuestras familias. ¿Saben ustedes? Yo solo comenté a un pastor y el pastor no me creía. Yo le digo, yo tengo el documento. Y sobre el tema, hay un periódico, bueno, no uno, 3 periódicos en Estados Unidos que sacaron esta noticia, en donde actualmente los pedófilos, los que violan a los niños y viven con niños, y usted sabe a lo que me refiero, que es un abuso total y además un delito, están ocupando las mismas leyes ya aprobadas en Estados Unidos en favor de los derechos de los homosexuales para ellos decir y demostrar a través de escritos de psicólogos y psiquiatras que la pedofilia es un derecho, un estilo de vida alternativo igual que el homosexualismo. ¿Y sabe usted que los demócratas ya lo aprobaron? Ahorita ya está en el Senado. Es una lucha terrible. Es impresionante. ¿Usted cree que es broma todo esto, mis amados? Pero usted es feliz de que sus hijos anden aquí y allá. Usted es feliz. No se trata que vamos a salir del mundo y oír del mundo. No. Se trata de establecer la palabra, la palabra, la palabra. Mire, cuando yo muera, a menos que Cristo venga por segunda vez, yo no me imagino el mundo que mis nietos van a enfrentar. Si lo que estoy viendo es indignante, ¿usted se imagina lo que viene? Mi pregunta es, ¿estoy dejando un legado para que mis nietos y mis hijos puedan sostener la verdad del Evangelio y firmes en un mundo en donde todo es relativo? Ese es el punto. Yo no odio el mundo como el globo terráqueo, pero sí odio profundamente los sistemas anticristianos. No por eso significa que voy a dejar de trabajar, voy a dejar de ocupar los bancos. No. Lo que estamos hablando es que por eso somos cristianos, porque con el Evangelio vamos a influenciar cada uno de ellos. Amén. Por eso evangelizamos los cristianos. No te conviertas tú a ellos, dice la Escritura, sino que ¿qué? Que ellos se conviertan a ti. El gran padre de la iglesia, San Agustín, él dijo lo siguiente, y quiero citar sus palabras, entre sus muchos y increíbles cantidades de miles de páginas que escribió. En una pequeña porción dice: todo lo que hay en el mundo, Dios lo ha hecho. Pero ay de ti si tú amas las criaturas hasta el punto de abandonar al Creador. Dios no te prohíbe amar estas cosas, pero te prohíbe amarlas hasta el punto de buscar en ellas tu felicidad. Dios te ha dado todas estas cosas. Ama al que las ha hecho. Un bien mayor es el que Él quiere darte, a sí mismo, que ha hecho estas cosas. Si por el contrario tú amas estas cosas, aunque hechas por Dios, y tú descuidas al Creador y amas al mundo, ¿acaso no será juzgado adúltero tu amor? Fenomenal. Nosotros no amamos al mundo porque el amor de Dios está en nosotros. Y en segundo lugar, no amamos al mundo. ¿Sabe por qué? Porque el amor al mundo destruye toda relación y comunión cristiana. Es interesante que el contexto en que Juan pone este mandamiento viene hablando del amor entre creyentes. ¿Pero por qué? Por lo siguiente. Porque un enemigo acérrimo de toda comunión cristiana entre creyentes es el amor por el mundo. Es por el amor al mundo. Es que Santiago 4:4 dice lo siguiente: adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad para con Dios? Cualquiera pues
que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Y no solamente, escuche esto, no solamente el que ama al mundo se constituye enemigo de Dios, sino que por ser enemigo de Dios se vuelve enemigo de los hijos de Dios. O se olvide usted del caso de Pablo, cuando Saulo cae en tierra y él estaba persiguiendo ¿a quiénes? O una vez más, ¿a quién estaba persiguiendo Saulo? Pero ¿qué le dice Jesús? Saulo, Saulo, ¿por qué? A él, claro. Cuando usted ama el mundo, usted se vuelve enemigo de Dios, pero también se vuelve enemigo de su familia. Por ejemplo, si yo tuviera un enemigo, si alguien se cree mi enemigo, no solamente mi enemigo, sino también enemigo ¿de quién? De mi esposa y de mis hijos. Entonces quiero que entendamos algo. Amar al mundo nos vuelve enemigos de Dios y enemigos de los hermanos. Por eso es que Juan dice, ahora bien, la siguiente pregunta. Cuando dice Juan, no améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo, ¿a qué cosa se refiere? Es que hay 3 enemigos de toda comunión cristiana. Hay 3 enemigos de su matrimonio, 3 enemigos a la comunión de su matrimonio, la comunión entre usted y sus jefes, entre sus empleados y usted, etcétera, etcétera. 3 enemigos claros de toda relación entre el prójimo son las que Juan describe acá. ¿Cuál es? Juan capítulo 2 del 15 al 16 una vez más dice: no améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo. ¿Qué hay en el mundo? Las 3 enemigos. La codicia de la carne, la codicia de los ojos y la soberbia de la vida no viene del Padre, sino del mundo. ¿De dónde viene? Del mundo gobernado por Satanás. Ahora, ¿qué cosas los cristianos necesariamente nosotros aborrecemos amar? Porque amamos a Dios. La codicia es ¿de qué? De la carne. Cuando habla de codicia está hablando de ese deseo desmedido, de ese deseo por el deleite que nuestra carne quiere ocupar para deleitarse. Ahí entra el comer, el beber, el vestirse. Pero estoy hablando de buscarlo de manera desordenada y pecaminosa, es decir, todo deseo que nuestra carne quiere satisfacerse a sí misma, esa codicia de la carne, esos deseos pecaminosos de la carne, si algo daña las relaciones es eso. ¿O acaso usted no me va a decir que por desear a otros hombres o a otras mujeres que no son la esposa de su cónyuge, no hay adulterio en los matrimonios y hasta terminan en divorcio? ¿Acaso el divorcio no también lo que mancilla la relación es los deseos y la codicia de las carnes satisfechas? Es cuando usted le da rienda suelta y busca satisfacer el deseo de su carne de estar con una mujer que no es su esposa, un hombre que no es su esposo. ¿Acaso no es mancillado su matrimonio? La codicia de la carne. Luego habla de la codicia de los ojos. Está hablando de los deseos desenfrenados, de aquello que desenfrenadamente desean nuestros ojos obtener, ya sea por un agrado nada más o por lo que representa ante la sociedad tener dichas cosas. Es decir, una imagen social, por eso habla de deseos de los ojos. Esto puede ser cosas materiales como cosas inmateriales como la pornografía, por ejemplo, o la buena reputación. ¿Usted se imagina un pastor que le preocupara la buena reputación? No podría ejercer el pastorado. No podría. Y si lo ejerce, es para sí mismo. Es ahí donde se forman los imperios y los controles de las iglesias. La codicia de la carne, la codicia de los ojos y la soberbia ¿de qué? ¿Sabe qué se refiere a la soberbia de la vida? Recuerde, ¿en qué ciudad comenzó Juan a escribir esto y mandó las primeras cartas? Éfeso. Era una ciudad cosmopolita, sumamente rica. Había mucha gente rica ahí. Pues ¿sabe qué? Cuando dices la soberbia de la vida, se está refiriendo a esto Juan. La soberbia de la vida es aquella ostentación precisamente arrogante que produce la opulencia. Es decir, el que busca la exaltación propia, lo busca porque siente de qué exaltarse. Y porque es un problema para las relaciones. Porque dígame usted si lamentablemente en muchos países y no en todas las partes del mundo, las clases sociales siempre han sido un gran problema para que haya comunión entre todos los ciudadanos.
¿Sí o no? Sí. Pero ¿por qué la opulencia genera eso? Por la arrogancia, porque el que es opulento necesariamente menosprecia al que no tiene. Y el que no tiene se resiente. Por eso es un enemigo por eso es que Juan establece esto dentro de la descripción de cómo debe ser el amor entre creyentes. El amor entre cristianos debe ser de tal manera que no amamos al mundo, porque si amamos al mundo, la codicia de los ojos, la codicia de la carne o la soberbia de la vida, destruimos relaciones. La codicia de los ojos, la codicia de la carne y la soberbia de la vida destruye hasta las mejores familias. ¿Acaso no por el poder muchos pastores, gobernantes, sacerdotes se han corrompido y mostrado falsos, destruyendo las iglesias? ¿Acaso no es por la codicia de sexo que muchos matrimonios terminan en divorcio? ¿Acaso no es por la codicia de la bebida que muchos terminan siendo alcohólicos o drogadictos? Hermanos, no ame al mundo. No ame al mundo ni las cosas que hay en él. No lo ame. No lo ame. No lo ame. Es que usted va a destruir su matrimonio. Va a destruir su vida. Está destruyendo la vida de sus hijos con las decisiones que está tomando. Porque si usted codicia los deseos de su carne, los deseos de sus ojos, y codicia la soberbia que da la vida, usted está destruyendo a sus hijos. No lo haga. No lo haga. Porque el que ama a Dios no ama al mundo. Porque sabe que todas estas cosas no proceden de Dios, sino del mundo, dice Juan. Ahora, pastor, ¿realmente esto es así? ¿Qué tan destructor de las relaciones es el amor por las cosas que hay en el mundo? Quiero ponerles un ejemplo bíblico para concluir este precioso sermón, esta preciosa enseñanza que Dios nos ha dado en esta mañana. Si hay un ejemplo en la vida que podemos ver tan fuertemente de cómo el amor por el mundo destruye hasta las mejores familias, es el caso del apóstol Pablo. Muchos conocemos la historia de Pablo, pero muchos desconocen el final de Pablo. Así que preste atención, porque en 5 minutos, 3 minutos, vamos a entender algo muy fuerte de Pablo. Mire, cuando Pablo llegó a sus últimos días, recuerda que en el año 64 él fue apresado por Nerón. Y él fue enviado a Roma para ser juzgado. Ahí cuando, ¿se recuerdan ustedes que la nave se quebró, quedaron varados en una isla, lo mordió una serpiente, no murió, etcétera? ¿Se recuerdan ustedes de la historia de Pablo, verdad? Ok, cuando él llega a Roma, él es arrestado domiciliarmente por 3 años. Pero luego de esto, le comienzan a hacer juicios injustos a Pablo, solo por ser cristiano, porque ya había comenzado la gran persecución de los cristianos en Roma. Entonces él fue juzgado injustamente y fue llevado de su casa en Roma a una fría cárcel. La gente no sabe que Pablo murió en una cárcel. Él solo fue sacado para ser ejecutado. El gran apóstol Pablo, el más grande de todos los apóstoles, uno de los más sabios que ha tenido el mundo entero en toda su historia, cuando estaba en la cárcel, y mientras él estaba esperando que los miles de miles que él había evangelizado, pastoreado, dado su vida, lo fueran a ver y ayudar, ni uno solo lo llegó a ayudar. Ni uno. ¿Cómo lo sabemos, pastor? Porque cuando él escribe la segunda carta a Timoteo, que fue la última carta escrita por el apóstol Pablo, que la escribió estando preso en estas cárceles de Roma, si hay una carta que habla del profundo amor de Pablo por los hermanos, pero a la vez del profundo dolor de un corazón traspasado por la traición de sus hermanos, es segunda carta a Timoteo. Y por eso él comienza diciendo del versículo 12 al 18 en el capítulo 1, leamos bien, dice así la palabra, ponga atención, veamos las palabras de Pablo como él comienza. Por causa de lo cual también padezco estas cosas. Está hablando de la cárcel, por lo cual también padezco, dice estas cosas, está hablando de la cárcel. Pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y he sido persuadido de que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Él sabía que iba a morir. Ya había pasado varios juicios. Él sabía que él ya estaba condenado. Por eso dice, mire, si a usted le dijeran, mire, usted tiene cáncer
y ya no hay una posibilidad de hacer nada, usted va a morir en 2 o 3 días más. ¿Usted quería? ¿Se pusiera a llorar? Pablo dice, pero también he sido persuadido. Claro, él tenía miedo. No miedo, pero estaba nervioso. He sido persuadido de que también Dios es poderoso para guardar ¿qué? Mi depósito. Claro, él ya estaba condenado aquí a esta altura. Y luego cuando él dice eso, sigue diciendo, entonces comienza a enseñarles. Mire, él sabía que cuando él escribió esta carta, meses después él murió. Se efectuó la condena. ¿Y sabe lo más tremendo? Que en su última carta, en lugar de él decir muchas cosas, le comienza a enseñar a Timoteo cómo ser pastor. Pero por lo que él había experimentado y lo que estaba experimentando, un corazón quebrado por la traición de sus hermanos, es que Pablo le comienza a enseñar esto a Timoteo y le dice lo siguiente: retén el modelo de las sanas palabras que oíste de mí, con la fe y el amor que hay en Jesús, el Mesías. Que también guarda el buen depósito por medio del Espíritu Santo que vive en nosotros. ¿Pero por qué? ¿Por qué le dijo estas cosas a Timoteo? Ya sabes que todos los que están en Asia se alejaron de mí, entre los cuales están Figelo y Hermógenes. Conceda el Señor misericordia a la casa de Onesíforo, pues muchas veces me reanimó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que tan pronto como llegó a Roma, me buscó solícitamente y me encontró. Concédale el Señor hallar misericordia del Señor en aquel día, pues tú bien sabes cuántos servicios prestó en Éfeso. Hermanos, en el versículo 15 dice: ya sabes que todos los que están en Asia se alejaron. ¿Cuántos de Asia se alejaron de él? ¿Cuántas provincias tenía Roma? 14. Una de las provincias más importantes era ¿qué? Asia Menor, lo que hoy es Turquía. ¿Estamos de acuerdo? Ok, fíjense bien. El lugar en donde Pablo pasó más tiempo, por amor a los hermanos, en donde más iglesias fundó, en donde más se dejó su vida, fue en Asia Menor. Y fue en los momentos cuando él fue preso que todos los de Asia Menor se avergonzaron del apóstol, de su pastor se avergonzaron. Y nadie lo fue a ver y nadie lo oyó. Y fue tan doloroso para Pablo que para que él escriba los nombres de estos dos, es porque sí le dolió que ellos dos. O sea, él podía decir, de todos está bien, pero de Figelo y Hermógenes, Timoteo, date cuenta que hasta ellos me han abandonado ahora que los necesito, cuando yo di la vida por ellos por muchos años. Y como si esto fuera poco, él sigue narrándole a Pablo, a Timoteo, cómo ser pastor. Y en el último capítulo, oiga bien, en el último capítulo de su última carta escrita por el más grande de todos los apóstoles que el mundo ha tenido, él dijo lo siguiente, sus últimas palabras. 2 Timoteo 4, 16 al 17, él dice: en mi primera defensa del juicio, ninguno estuvo a mi lado. ¿Cuántos estuvieron a su lado? Ninguno. Sino que todos me desampararon. Pero viene el amor del apóstol y del pastor y dice: no les sea tomado en cuenta. Así es. Pero el Señor me asistió y me fortaleció, para que por medio de mí se predicara cumplidamente el mensaje y lo oyeran todos los gentiles, y fui librado de la boca del león. Hermanos, aquí estamos viendo el final del más grande apóstol de todos los tiempos. Estamos viendo un hombre que merecía ser honrado, cuidado, amado, protegido, ayudado, ministrado por el pueblo de Dios. Y aunque él merecía todo esto justamente, lo único que recibió como paga por el amor que él tenía a todos los cristianos fue el abandono de todos los cristianos por él. Él estaba solo, el gran apóstol Pablo. Y por eso que cuando viene y él escribiendo esto, versículos antes, él dice algo terrible. En 2 Timoteo, ahí mismo 4, solo que 9 al 10, bueno, al 14 dice: procura venir pronto a mí, porque Demas me ha desamparado y se ha marchado a Tesalónica, Crescente a Galacia y Tito a Dalmacia. Lucas es el único que está conmigo. Lucas, el que escribió el Evangelio de Lucas, Hechos de los Apóstoles, es el que estaba con él ahí. Toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio.
pues a Tíquico lo envía a Éfeso. Y mire qué interesante que entre sus últimas palabras, ya un hombre, recuerde que él estaba en edad. Él no era un cipote de 50 años. Oiga lo que dije, ¿cipote de qué? Okay. Le amo, ¿ya cuánto le amo? Él no tenía aquí 50 años. Él tenía alrededor de más de 70 posiblemente. En sus últimas palabras, ¿sabe qué pidió? Qué increíble lo que vamos a leer en el versículo 13, dice: cuando vengas, trae la capa que dejé con Carpo en Troas, junto con los rollos, especialmente los pergaminos. Alejandro, el calderero, me ha hecho muchos males. El Señor le pagará conforme a sus obras. Imagínense que él tuvo que escribir toda una carta para pedir una capa, porque ni siquiera los hermanos una capa le habían dado para resguardarse del frío que había en esa muy, pero muy fría celda en Roma. Ni siquiera eso habían llevado los hermanos al gran apóstol Pablo, al que usted admira. La gente lo abandonó. Y mire, ¿y sabe lo terrible de todo esto? Que cuando él menciona los nombres, hay uno aquí en particular que él menciona con mucho dolor que lo abandonó, que dice el versículo 9: procura venir pronto a mí, porque ¿quién? ¿Porque quién? ¿Qué pasó con Demas? ¿Quién era este Demas? Y aquí ponga atención y voy concluyendo. ¿Por qué Pablo mencionó a este hombre llamado Demas? Porque Demas era muy amado para Pablo. ¿Sabe usted que Demas, Pablo lo menciona en Colosenses capítulo 4, en la carta a Filemón? Y Pablo lo pone a la par de Lucas, Marcos, Aristarco y Epafras. A la par de ellos lo pone a Dimas. Dimas era uno de los discípulos más amados de Pablo. Dimas acompañó a Pablo en varios de sus viajes. ¿Por qué? Porque Dimas era un empresario. Era un hombre muy pudiente. Él se pagaba sus propios viajes y acompañaba a su pastor y a su apóstol en los viajes que éste hacía. Pero cuando él es apresado y la persecución comienza, Dimas, el gran discípulo que fue enseñado de la boca del más grande apóstol de todos los tiempos, uno de los más grandes sabios que ha tenido el mundo, que nunca el mundo lo mereció, Dimas, siendo discípulo de este gran maestro, lo abandonó. Lo abandonó, y teniendo posibilidades económicas para ayudarle, no lo ayudó ni siquiera con una pinche capa. Ni siquiera con una capa. Cuando el apóstol dio su vida por Dimas. Pero ¿por qué Dimas lo hizo? ¿Por qué Dimas? ¿Por qué este hombre? ¿Por qué él? El versículo 10 completo se lee así, dice así el versículo: porque Demas, amando este mundo presente, me ha desamparado y se ha marchado. No améis al mundo, ni las cosas que hay